No encontrarán nada a menos que muevan el concreto. Esta frase envió a la policía a un frenesí mientras pasaban horas y horas excavando césped, tierra y huesos de animales. Finalmente encontraron lo que temían: restos humanos. Los registros dentales confirmaron que estos restos pertenecían a Zoe Cambas, pero reconstruir lo que le sucedió fue una tarea completamente diferente. ¿Cómo es posible que un día ordinario con amigos haya terminado tan mal? Bueno, resulta que no puedes confiar en nadie, y ciertamente no en tus amigos. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knox y lanzo nuevos documentales de crímenes reales semanalmente. Si te interesan los crímenes reales clásicos y sencillos, estás en el lugar indicado, porque es prácticamente todo lo que hacemos aquí. Asegúrate de suscribirte, es gratis y te mantiene al día con mis futuros videos. Zoe Campos nació el 4 de septiembre de 1995 y era la menor de 3 hermanos. El padre de Alejandro, un marine, hacía que la familia Campos viajara con frecuencia. Después del nacimiento de Zoe, la familia se mudó de Honolulu, Hawái, a Round Rock, Texas y San Diego, California. Poco después, la familia Campos llegó a Lubbock, Texas, que se convirtió en su hogar definitivo. Y también fue el momento en que, lamentablemente, los padres de Zoe tomaron caminos separados, y Zoe tuvo que lidiar con todas las emociones y traumas que conlleva un cambio familiar importante como este. Zoe, a pesar de su corta edad, tenía un gran corazón y deseaba ayudar a todos los animales desamparados, por lo que frecuentemente llevaba animales callejeros a casa e insistía en que su familia los cuidara y les diera un hogar. Parece que este ha sido un tema recurrente para ella, y su mamá recuerda varias veces en las que Zoe simplemente aparecía con un nuevo animal para cuidar. Zoe, a sus 18 años, era sumamente responsable. Era una niña tranquila, enfocada en su futuro prometedor, lejos de problemas y fiestas. Tenía varios sueños que consideraba perseguir. Quería ayudar a los animales, pero también tenía un gran interés en el mundo automotriz y consideraba convertirse en algo similar a un mecánico. Pero una noche de noviembre de 2013 acabaría con todos estos sueños en un abrir y cerrar de ojos. Porque después de una noche con amigos, Zoe nunca volvería a casa. El 17 de noviembre de 2013 fue un día ajetreado para Zoe. Pasó el día en casa, pero en la noche tenía planes de visitar a su amiga April, quien acababa de dar a luz. Zoe adoraba a los niños, animales y bebés, así que no se perdería esto. April invitó a otros amigos también, y era más como una pequeña reunión en su casa para que todos conocieran al nuevo miembro de su familia. Zoe salió de la casa de April a las 9 de la noche, pero todavía tenía otros planes. Se reunió con su hermana Savannah y los niños para cenar, y luego alquilarían una película y pasarían la noche en casa de Savannah. Así definía Zoe una noche perfecta. Conocer a un bebé adorable, cenar con la hermana y sus hijos, ver una película, tener un bocadillo y terminar la noche. La vida no podía ser mejor para Zoe, pero terminaría en tragedia. Tras la película, todos se acostaron y Zoe dormiría en el sofá. La mañana siguiente, el 18 de noviembre, Savannah salió de su habitación lista para trabajar cuando notó que Zoe no estaba por ningún lado. Ahora, esto fue un poco alarmante para Savannah, porque Zoe no era el tipo de persona que simplemente se levanta y se va sin decirle a nadie. Savannah hizo lo primero que se le ocurrió y llamó a Zoe, pero no contestaba. Cuando Savannah miró por la ventana, notó que el coche de Zoe no estaba, por lo que pensó que quizás lo dejó en medio de la noche por algún motivo. Savannah llamó a su mamá, Melinda, quien trabajaba en un bar local la noche anterior. Savannah se enteró de que Zoe había dejado la casa la noche anterior. Melinda estaba trabajando cuando alrededor de las 2:30 a.m. recibió un mensaje de Zoe. Era inusual, pero no alarmante, así que le preguntó a su mamá si necesitaba que la llevaran. El coche de Melinda estaba en reparación, por lo que estaba agradecida de que Zoe fuera a recogerla, pero Zoe nunca llegó. Melinda esperó a su hija fuera del bar durante casi 30 minutos y siguió llamándola, pero no hubo respuesta. Melinda no estaba muy preocupada, pensando que quizás Zoe solo se había quedado dormida. Melinda fue a la casa de su amiga y pasó la noche ahí.
Pero cuando Savannah la llamó y notó que nadie sabía nada de Zoe, ambas mujeres empezaron a preocuparse. Buscaron a Zoe por todas partes, contactando a sus amigos y hospitales locales, pero nadie la había visto ni sabía nada de ella. Melinda y Savannah llamaron a la policía alrededor de las 5 de la tarde. Pero los detectives no se apresuraban en hacer un informe de desaparición. Aplicaron la clásica maniobra policial y dijeron que Zoe podría haberse escapado y simplemente estaba desahogándose en algún lugar. Los detectives querían esperar 24 horas antes de reportar oficialmente su desaparición, algo inaceptable sin importar las circunstancias. Melinda y Savannah trataron de convencer a los investigadores de que Zoe nunca se iría de esa manera. No tenía motivos para hacerlo, pero los detectives no escucharon. No lo hicieron. Se negaron a listarla como persona desaparecida hasta el día siguiente, tal como habían dicho. Pero luego emitieron una alerta para el Lincoln Town Car de Zoe. Afortunadamente, al día siguiente, la tía de Zoe, Mónica, vio su coche en la carretera. Debido a las ventanas tintadas, no pudo ver el rostro del conductor, pero estaba seguro de que no era Zoe. Según Mónica, un hombre de unos 20 años con sudadera conducía su coche. Ella y su hijo siguieron el coche, pero lo perdieron de vista tras un giro, desapareciendo por completo. Finalmente, el coche fue hallado abandonado en los apartamentos Driftwood, donde casualmente vivía Zoe. Mónica informó a la policía sobre el hallazgo. Los detectives registraron el auto al llegar, pero no encontraron rastros de Zoe. Esto fue igualmente terrible y aliviador para Mónica, porque había estado siguiendo este coche, temiendo que Zoe pudiera haber quedado atrapada dentro del coche por el conductor. Pero la realidad aún atormentaba a todos. Zoe no estaba en ninguna parte y simplemente desapareció sin dejar rastro. Pero en el coche, los investigadores encontraron cinta adhesiva, la chaqueta negra de Zoe, una sudadera desconocida probablemente del hombre y un cargador de teléfono. Se tomó todo y se envió la ropa a pruebas forenses. Mientras tanto, los detectives revisaron los registros telefónicos de Zoe. Aunque no pudieron encontrar la ubicación exacta, identificaron que la última actividad conocida fue cerca de Lowry Field. Ahora, lo que debes saber sobre Lowry Field es que no es un lugar seguro, es sospechoso en el mejor de los casos. Hay muchas actividades criminales y trabajo para adultos en el área, así que imagina la sorpresa de la familia de Zoe cuando descubrieron que su última ubicación conocida estaba cerca de esta área. Ahora, considerando que Zoe era tan recta como se puede ser, definitivamente no estaba involucrada en trabajo para adultos ni en ningún otro tipo de crimen, por lo que ¿por qué estaría aquí de todos los lugares? ¿Fue secuestrada? ¿Alguien la atrajo allí? ¿Y aún estaba viva? Mientras la policía investigaba, interrogaban a todos los conocidos de Zoe. El principal sospechoso fue Joe, el exnovio de Zoe. Él y Zoe tuvieron una larga relación antes de terminar de mutuo acuerdo. No había rencores entre Joe y Zoe, y él estaba genuinamente preocupado por ella y su paradero. Además, Joe tenía una coartada sólida la noche que Zoe desapareció. La siguiente persona era Jacob, otro joven. Zoe había salido con él antes de descubrir su infidelidad, lo que provocó su ruptura. A pesar de que Jacob y Zoe estuvieron en contacto antes de su desaparición, él tenía una coartada sólida para esa noche. A pesar de que Jacob era el típico chico malo que siempre se metía en problemas, no había evidencia que pudiera convencer a los detectives de su relación con la desaparición de Zoe. El siguiente en el radar era un chico llamado Ben. Curiosamente, Ben era alguien con quien Melinda salió. Entonces, ¿por qué estaba siendo interrogado por la policía? De los registros telefónicos de Zoe, se mostró que ella llamó a Ben la noche que desapareció. ¿Pero por qué? Los investigadores llamaron a Ben para un interrogatorio y una prueba de polígrafo, pero volvieron a llegar a un callejón sin salida, dado que él también tenía una coartada sólida y no parecía sospechoso o evasivo durante la investigación. Si acaso, estaba tan preocupado como todos los demás. Así que los detectives volvieron al punto de partida, pero había una cosa más que tenían que investigar, y eso era el lugar de reunión de April al que fue Zoe. Querían hablar con todos los presentes en la fiesta. Quizás alguien había visto a Zoe con otra persona. Podrían brindar más información sobre el comportamiento de Zoe previo a su desaparición. Preguntaron si estaba asustada y si actuaba como ella misma, las preguntas básicas. Entonces, se interrogó a todos los de la fiesta, incluyendo a Carlos Rodríguez. Fue interrogado por la policía el 25 de noviembre, donde dio su versión de los hechos. Carlos conocía a Zoe por medio de un amigo que tenían en común.
No se conocían muy bien en persona, pero definitivamente eran amigos. Carlos también mencionó que él y Zoe se retiraron casi al mismo tiempo, desconociendo lo ocurrido después de su partida. Podrías pensar que este fue otro callejón sin salida, y los detectives simplemente perdían el tiempo buscando en la dirección equivocada. Carlos no conocía bien a Zoe, así que no podría saber qué le sucedió. Bueno, algo sobre Carlos y su historia. A la policía no le pareció bien, pero no pudieron hacer nada por falta de pruebas. Decidieron vigilar a este tipo por si acaso. 2 semanas después, el 9 de diciembre, Carlos fue llamado nuevamente a la estación de policía para otra entrevista. En una declaración jurada, Carlos alteró totalmente su versión de los hechos. Carlos siguió confesando que lo mencionado el 25 de noviembre fue una total falsedad. Carlos se encontró con Zoe después, pero no como piensas. Se agregaron en Facebook y conversaron por ese medio. Carlos invitó a Zoe a su casa, donde fumarían sustancias ilegales. Carlos admitió que quería ser amigos o algo más con Zoe y solo deseaba pasar un buen rato con ella. Dijo que Zoe sí vino esa noche, pero Carlos no tenía ninguna sustancia ilegal consigo. Zoe salió a buscar algo para ellos, pero nunca volvió. Ahora, esto fue extraño. Primero que nada, y sé que sueno repetitivo, pero Zoe no consumía drogas ilegales. ¿Cómo sabría ella dónde encontrarlas en la noche a esa hora? Aunque Carlos juró no tener nada que ver con la desaparición de Zoe, a pesar de haber sido la última persona con ella, los detectives reconocieron este comportamiento típico de sospechoso. Para aumentar las sospechas, ¿adivinas dónde se ubicaba la casa de Carlos? Bueno, si dijiste Lowry Field, entonces estarías absolutamente en lo correcto. La última ubicación conocida de Zoe estaba a menos de 1 milla de Lowry Field. Pero no iba a ser fácil para los investigadores condenar a Carlos por lo que le hizo a Zoe, porque no había evidencia física que pudiera vincularlo con su desaparición. Los detectives interrogaron a Carlos repetidamente, esperando que cometiera un error y revelara más detalles. Por otro lado, la policía también registró la casa de Carlos. Pero como Carlos se había mudado recientemente, muchas cosas habían cambiado y hallar evidencia se volvía cada vez más complicado. Pero, ¿recuerdas la sudadera masculina que se encontró en el coche de Zoe? Resultó que pertenecía a Carlos y escucha esto, las pruebas forenses confirmaron que el ácido desoxirribonucleico encontrado en esa chaqueta pertenecía a Zoe. Así que Carlos ya no podía negarlo, estuvo con Zoe la noche que desapareció. Pero por mucho que me duela decir esto, la investigación sobre la desaparición de Zoe continuó durante años después de esto. Zoe desapareció en noviembre de 2013 y ahora estaba cerca de un poco más de 4 años después, cuando Carlos fue interrogado por enésima vez. Pero esta vez la entrevista se realizó en el Centro Correccional del Condado de Lubbock. Pues resulta que Carlos estaba cumpliendo una condena allí. ¿Por qué preguntas? Fue acusado de acosar a una exnovia suya, así que ya puedes adivinar qué tipo de persona era Carlos en este punto. También resulta que durante 4 años, este tipo ocultó información sobre Zoe cuando la policía estaba segura de que sabía más de lo que estaba revelando. No fue hasta julio de 2018 cuando un recluso del mismo centro correccional donde estaba Carlos se acercó a los detectives con información muy perturbadora. Dijo que durante una conversación con Carlos sobre el registro de su casa, Carlos dijo claramente, cito, no encontrarían nada hasta que movieran el concreto. Esta fue la pista más grande en el caso de Zoe hasta ahora, y los investigadores inmediatamente fueron a la antigua casa de Carlos para hacer exactamente lo que tenían que hacer, mover el concreto. Con la ayuda de perros rastreadores de cadáveres, los detectives se centraron en un área particular en el patio trasero, presumiblemente un área que había sido cubierta por concreto. Curiosamente, la policía nunca mencionó encontrar concreto, pero al excavar hallaron algunos huesos. Quedaron horrorizados con el descubrimiento. Sin perder tiempo, la policía envió los restos para su análisis, pero los resultados no fueron los esperados. Los restos no eran humanos, sino de animales. Esto fue muy deprimente y anticlimático para la policía. Consiguen una pista de este individuo reacio a cooperar, pero no conduce a nada. Pero los detectives decidieron jugar un pequeño juego con Carlos. Los restos no eran de Zoe, pero los investigadores creían que solo debían encontrar el lugar indicado para hallarlos. Por lo tanto, los investigadores regresaron con Carlos y reanudaron el interrogatorio. Durante el interrogatorio, los detectives mencionaron casualmente los huesos hallados en su patio, esperando obtener una reacción de él. Por suerte, lo hicieron. Era como si la policía viera a Carlos cerrándose justo delante de ellos.
Estaba entrando en pánico, pero pidió calmadamente un abogado y dijo que ya no cooperaría con los detectives, como si alguna vez hubiera cooperado en primer lugar. Pero esta reacción fue suficiente para los investigadores. Lo interesante es que incluso los detectives no sabían que los huesos eran restos de animales en ese momento, porque los resultados de las pruebas aún no habían llegado en ese entonces. A pesar de eso, continuaron presionando a Carlos para obtener más información con esa estrategia astuta. Sabían con certeza que Carlos había hecho algo terrible a Zoe. Y por mucho que les horrorizara pensar en ello, ahora sabían que el patio trasero de Carlos escondía más que solo huesos de animales. Cinco años después de la desaparición de Zoe, Carlos finalmente estaba listo para confesar. En su mente, la policía ya había hallado los restos de Zoe y los detectives le permitieron creerlo. Esto es lo que le pasó a Zoe la noche antes de su trágica muerte. Zoe y Carlos acordaron reunirse en la casa de ella. Según algunas fuentes, una vez que llegaron a casa, las cosas se pusieron íntimas entre ellos. Pero lo que realmente sucedió después fue que fumaron cigarrillos que habían sido mezclados con una sustancia ilícita. No estoy seguro si Zoe sabía que estos cigarrillos contenían esta sustancia, si fue obligada a consumirlos o si lo hizo voluntariamente, simplemente lo desconocemos. Pero permíteme decir, con lo que estaban mezclados estos cigarrillos era un químico increíblemente psicoactivo. Esto no era lo común que puedes adquirir en una gasolinera local. Este era el tipo de cosas que te enviarán directamente a otro planeta, causando alucinaciones intensas y una pérdida total de tu agarre en la realidad. Carlos confesó que después de fumar, se volvió para mirar a Zoe, pero no la vio sentada frente a él. Más bien, vio a un demonio, y esto le aterró. Como resultado, golpeó a Zoe con todas sus fuerzas antes de quitarle la vida con sus propias manos. Al saber que Zoe había fallecido, Carlos excavó una tumba poco profunda en su patio y sepultó el cuerpo. Después de que se le pasó la euforia, se percató de lo que había hecho. Porque lo interesante fue que un par de meses después, Carlos en realidad desenterró a Zoe y la enterró más profundo en el patio trasero para que nadie la encontrara. Así que Carlos alucinó y vio a Zoe transformarse en un demonio, o eso dice, pero estaba lo suficientemente lúcido para enterrarla en su patio trasero justo después. Esa es la parte que no cuadra. Si estuviera tan mal como dice, este hombre no habría sido capaz de levantar una pala, mucho menos cavar una tumba. Ahora, no me malinterpreten, algunas sustancias duras pueden causar alucinaciones salvajes, pero es simplemente tan frustrante pensar que Carlos, en lugar de salir de su neblina o pedir ayuda, pensó que la opción más razonable sería terminar con la vida de Zoe y luego simplemente cubrir todo. Es simplemente tan increíble, pero supongo que en su mente todo iba a estar bien porque nunca iba a ser atrapado. Pero jamás imaginé lo errado que estaba en realidad. Carlos fue llevado al patio trasero de su antigua casa y después de señalar la ubicación exacta y cavar, el 16 de noviembre de 2018, los detectives encontraron otro conjunto de restos y desafortunadamente esta vez no eran restos de animales. Los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Zoe Campos de 18 años. Carlos fue arrestado y acusado del asesinato de Zoe. Carlos, el maestro de prolongar las cosas, se declaró inocente y ahora esperaba juicio tras las rejas. Mientras tanto, escribió una carta a los medios, confirmando que terminó con la vida de Zoe. La carta estaba llena de detalles sobre lo que le hizo y cuánto lo lamentaba. Con irritación, Carlos continuó y dijo que le pesaba la culpa por mantenerlo en secreto. No obstante, siguió manteniendo su secreto. Encima, se declaró inocente. Eso es lo que más me desconcierta. Prácticamente confesó el crimen en los medios, pero en la corte aún afirmó su inocencia, lo cual no tiene sentido. Pero espera, porque lo que sigue te enfurecerá todavía más. Carlos siguió para hablar con los Campos y expresarles sus condolencias por su pérdida. Pero aún así, Carlos enfatizó que él no es un asesino y que fueron las alucinaciones las que le hicieron hacer esto en primer lugar. Carlos, corrígeme si me equivoco, pero tú decidiste fumar la sustancia, conociendo bien sus efectos. En mi opinión, eso te hace totalmente responsable de las consecuencias. Dejando todo esto de lado, él suplicó a la familia Campos que lo perdonara y no buscaran venganza. Sus palabras exactas fueron, cito, solo recuerda, no busques venganza, busca justicia. Ama y perdona a tus enemigos, no los odies.
Estoy verdaderamente, honestamente, sin palabras, pero volvamos al juicio porque esta molestia merece sufrir detrás de las rejas por lo que le hizo a Zoe. El juicio se realizó en 2022 y el jurado llegó rápidamente a una decisión. Carlos Rodríguez, de 29 años, fue declarado culpable de asesinar a Zoe Campos y fue condenado a cadena perpetua. Al jurado solo le tomó 14 minutos determinar la sentencia. 14 minutos, eso es lo culpable que era este hombre. La familia de Zoe se sintió devastada cuando los investigadores recuperaron sus restos. Su madre y hermana quedaron devastadas por lo ocurrido a Zoe. No ver ni escuchar a tu hija durante más de 5 años, viviendo en este pozo de incertidumbre y lidiando con pistas cada vez más horribles, estos años han sido brutales para la familia de Zoe. La única luz al final del túnel es que pudieron traer a Zoe a casa y dejarla descansar en paz. El funeral de Zoe se realizó el 4 de diciembre de 2018, donde todos se despidieron de una joven amante de los animales, excelente mecánica y fuente de alegría para los demás. Melinda, la madre de Zoe, añora profundamente la cálida sonrisa y voz de su hija. Melinda dijo que planificar el funeral de su hija fue lo más duro y desgarrador de su vida, y reza para que ningún padre pase por esto. Solo podemos esperar que la familia Campos encuentre paz después de esta tremenda pérdida, porque literalmente no hay palabras para describir lo terrible que fue este caso. Las sustancias ilegales son lo suficientemente malas y pueden arruinar vidas en todos los sentidos de la palabra. Incluso si Carlos inicialmente no tenía intenciones de dañar a Zoe, es solo otro ejemplo flagrante de por qué las drogas son tan increíblemente catastróficas y cómo perderse en ellas solo conducirá a la angustia, de una forma u otra. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quiero agradecer especialmente a algunos miembros del canal, incluyendo a Jennifer Plata, Laura Peterson, quien quieras que sea, y Katrina Seldenwright. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso anticipado a nuevos videos, a veces días o semanas antes del público. Es una excelente manera de apoyar al canal, y realmente aprecio a todos los que han decidido hacerlo. Para unirte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o encuentra el enlace en la descripción. También están disponibles las camisetas de historias de crímenes reales desde el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, echa un vistazo a otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es gratis y te mantiene al día con mis futuros videos. Mi nombre es Ty Notts y nos vemos en el próximo.